Gusto que nos estén acompañando el día de hoy en esta videoconferencia que va a apoyar el taller de diseño de elaboración de reactivos para el programa de apoyo a los estudiantes del octavo semestre. En este programa, como ustedes saben, el año pasado participaron los alumnos del octavo semestre y algunos de nuestros egresados para prepararse para presentar el examen de ingreso al servicio. Y esto es, digamos, el objetivo central de este programa. Como nos ha acontecido con otros programas, no tuvimos recursos para convocar a un taller presencial y por eso lo estamos haciendo de esta manera. Esta primera parte del taller va a ser conducido por el maestro Cuauhtémoc Pérez, que va a dar todo lo que tiene que ver con la forma en la cual se diseñan los reactivos, los tipos de reactivos que existen y cómo se pueden ir estructurando a partir de una tabla de especificaciones que ya él les comentará cómo se van a ir desarrollando estas tablas. Ya desde el año pasado contamos con estas tablas de especificaciones, las estamos revisando para que puedan tener una mayor apego a lo que son los perfiles y parámetros de educación básica, que son el referente para el examen de ingreso al servicio. Les estuve pidiendo que nos enviaran en unos formatos quiénes eran los docentes y académicos de las unidades que iban a participar en la elaboración de reactivos. Recibí 21 propuestas, o sea, 21 unidades enviaron propuestas. Esto quiere decir que todavía hay algunas que no nos envían las, las propuestas para la elaboración de reactivos. Sí es muy importante si quieren todavía participar, que a más tardar el día de mañana nos hagan llegar las propuestas, porque vamos a tener una segunda videoconferencia el día lunes, después también les indico la hora, para ya mostrar, una vez que se han elaborado los reactivos, cómo se suben a la plataforma. Entonces, necesitamos que nos llenen el formato que les estamos enviando, donde viene el nombre del profesor, el área en la cual va a poder elaborar reactivos y su correo electrónico. Y bueno, sin más preámbulos, pues dejo al maestro Cuauhtémoc Pérez con ustedes para que él les dé el taller de diseño de reactivos. Él va a ir desarrollando la exposición y conforme aborde los temas, pues él les irá planteando si tienen dudas y abrimos los micrófonos para que puedan plantear sus dudas y si no logramos abrir los micrófonos, ya saben que a través del chat yo voy registrando las preguntas para hacérselas directamente a Cuauhtémoc. Entonces, pues los dejo con el maestro Cuauhtémoc Pérez. Dice que no se ve. Ya. Con la cámara de la máquina. ¿Ustedes dan la palabra a las personas para aplicarse en el micrófono? Yo le voy diciendo a él y él abre los micrófonos. Te voy a poner la del equipo. Sí, parece que la otra como que no.
No funcionó muy bien, ¿no? ¿Nos están oyendo? Sí. Pues estamos teniendo problemas con el video, ahorita lo resolvemos para que ya puedan ver ustedes a Cuauhtémoc. Hoy como no me peiné, por eso... Me habían avisado para hablarle al maquillista, algo así. Además olvidé de avisarle a mis hijos que me vieran. ¿Ya está, verdad? ¿Listo? Bueno, buenas tardes. Seguramente con algunos de ustedes nos vimos en la semana pasada acá en la universidad. Ahora acaban de mandar un mensaje, decía que la imagen estaba congelada, pues será por el frío que tenemos aquí en Ajusco, porque aquí se está haciendo ya cada vez más frío. Bueno, voy a hablar en términos generales sobre algunos de los aspectos que debemos considerar cuando diseñamos reactivos. Bueno, primero, pensemos que cuando construimos cualquier prueba, cualquier examen que evalúe conocimientos de manera objetiva, porque lo que vamos a plantear aquí es un examen objetivo, es pues, una serie de preguntas, una serie de reactivos, ¿no? Cuya calificación o la respuesta que los individuos hacen a cada uno de esos reactivos nos permite inferir lo que sabe de ese tema que estamos abordando, pero al ser particularmente un examen objetivo, pretendemos que también sea estandarizado, es decir, que su aplicación, su diseño, su elaboración y sobre todo su calificación tendrá procedimientos fijos, no dependen de las personas. Antes de poderlo aplicar, todo el mundo sabemos cuál es la respuesta correcta, cómo se califica, cuáles son los puntajes que se van a asignar, y de esa manera garantizamos que todos tengan las mismas condiciones, tanto de aplicación como de calificación. Voy a hacer una pregunta que va a salir al aire, pero que quiero saber. ¿Ellos están viendo la presentación? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, Mira, ellos te ven así como estás, como estoy aquí. Ya. Así te ven. Tan viejo que estoy ya. Bueno. Bueno, el examen por el que nuestros egresados participan para concursar y entrar al servicio docente es un examen de ejecución máxima. Dicen que no ven la presentación. ¿No ven la presentación? Si no ven es una cuestión técnica. No se escucha bien, bueno. No, sí se escucha. Sí, ya lo escuchan bien. mejor. Bien, este examen es un examen de ejecución máxima. ¿Qué quiere decir? Que los sustentantes se esfuerzan y dan lo más que pueden para responder. Ese es el asunto de lo que se persigue. Pero también es claro que tiene reactivos de diferentes grados de dificultad. Algunos son fácil para un sustentante, que no necesariamente son fácil para los demás. Pero desde la perspectiva del diseñador, sí, cuando uno diseña un reactivo puede empezar a inferir, este será un reactivo fácil, este será un reactivo no tan fácil y este será un reactivo muy difícil. Entonces, la combinación de todos estos niveles de dificultad en los reactivos nos lleva a evaluar de manera más específica a los participantes. Entonces, si es un examen de tipo objetivo estandarizado, estamos hablando de un examen cuyos reactivos tienen o se definen como opción múltiple. En este caso, todos los reactivos que nosotros vamos a diseñar van a contener 4 opciones de respuesta y solo una de esas 4 es correcta. Las otras son distractores, se denominan así técnicamente, pero las otras son falsas. No pueden ser ni siquiera medianamente ciertas, aunque bueno, se pueden matizar, pero deben ser falsas. Solo una de ellas es correcta. Por cierto, cualquier pregunta que tengan lo pueden hacer vía el chat o solicitar que se les abra el micrófono y lo podemos platicar. A grosso modo,
hablando específicamente del diseño de reactivos, no del proceso general del diseño de un examen, solamente centrados en los reactivos, se pueden citar 4 fases. Uno, que es la elaboración de tabla de especificaciones, en la cual está trabajando un grupo específico aquí en Ajusco, que es la definición de cuáles son los contenidos que se van a evaluar. Nosotros, por ejemplo, en la que planteamos, hablamos de los temas, como la parte más general, un subtema como una parte menos general, pero que permite ir desentrañando hacia dónde va el reactivo, y luego un aprendizaje esperado. Hay quienes lo definen como objetivos, ¿no? Nosotros lo definimos como aprendizaje esperado, es decir, qué se espera que el sustentante muestre al responder el reactivo, y luego la particularidad que es la especificación. La especificación es la definición que hacen quienes diseñan el examen de cómo debe plantearse el reactivo, ¿no? En algún momento enviaremos la tabla de especificaciones. Sí. ¿Sí? Las tablas de explicaciones les llegará a cada quien en función del tipo de examen o de reactivos que va a hacer, en función de la temática que desea abordar, si va a ser básica, si va a ser secundaria y cuál especialidad en secundaria. Una vez que definan eso, les mandaremos las tablas de especificaciones y ustedes podrán hacer el recorrido. Es una tabla de doble entrada donde se plantea, y decía hace rato, tema, subtema, los resultados de aprendizaje y la especificación. Ahí se plantea técnicamente cómo se pretende que se haga el reactivo. Ustedes atenderán esa especificación y con base en ella diseñarán los reactivos, ¿no?, siguiendo esas indicaciones. Ahora se está haciendo la tabla de especificaciones, entra un proceso de validación, es decir, gente experta hace una revisión sobre la constitución misma de la tabla. Una vez que pasamos esa fase, les toca la tarea a ustedes, elaborar los reactivos. Y en este caso son reactivos de opción múltiple. Y luego, otro grupo de trabajo hará la validación de reactivos. ¿Qué pasó? Ya estamos. Ajá, que se cambió ahí. ¿Lo cambié? Ya, ahora sí, sí, ya estamos. Ya ¿No? estamos. Ahora sí, ya creo que seguimos con problemas técnicos porque yo no me habitúo a este asunto. Espero ser más ordenado y amarrarme las manos. Bueno, entonces, una vez que ustedes elaboren los reactivos, tarea que les va a llevar un rato. Ahora ya explicaremos más tarde cuáles son las condiciones en las que ustedes lo van a hacer. Vienen para acá los reactivos y aquí se validan, es decir, se revisan, se hacen comentarios que les regresaremos a ustedes como autores del mismo para hacer los ajustes. Una vez que lo hagan, se vuelve a revisar y si el reactivo, en opinión de los expertos, jueces que están haciendo el proceso de validación, queda suficientemente elaborado, es un reactivo que entra a lo que se llama banco de reactivos para los aspirantes a una plaza de docencia. Bueno, entonces la tarea de ustedes es la que está iluminada en azul, ¿no? Van a diseñar reactivos. Bueno, ¿qué es un reactivo? Pues es cada una de las preguntas, cada una de las cuestiones, ejercicios, tareas, actividades que conforman una prueba, ¿no? ¿Y por qué se llaman reactivos? Bueno, es así como una obviedad, pero finalmente es porque produce una respuesta en el sustentante y su característica es que tiene un efecto evaluativo. Toda respuesta a un reactivo se va a calificar y se va a evaluar. Para nosotros, en este taller en particular, todo reactivo que es de opción múltiple va a pedir, va a solicitar, va a provocar una tarea específica en el sustentante. Una tarea específica que puede ser desde identificar algún elemento hasta analizar una imagen o comparar dos columnas o encontrar la mejor explicación a uno de los aspectos que se esté indagando. Entonces, dicho rápidamente, un reactivo de opción múltiple presenta enunciados, que pueden ser afirmaciones o preguntas,
y varias alternativas, en donde el sustentante elige una, que él supone es la correcta, y que da solución al enunciado o a la pregunta que se plantea en la base del reactivo. Pero recordemos, solo una puede ser correcta. A ver, vamos a ver si ahora sí le puedo hacer aquí. Creo que sí. Bueno, entonces, ¿cómo es un reactivo de opción múltiple? Uno, la primera parte es lo que se denomina como base. ¿No? Y puede ser, decía hace rato, pregunta, afirmación, enunciado, una gráfica, una imagen que va a ser analizada, un gráfico que va a ser interpretado, en fin. ¿Sí? Pero además, si es una gráfica o una imagen, hay una instrucción específica para el sustentante en donde se plantea una tarea a atender. ¿Sí? Entonces, el enunciado que planteemos al estudiante debe ser muy claro y debe ser muy específico de qué se pretende evaluar. Porque ello va a conducir su respuesta, ¿no? Y en ese sentido debemos procurar siempre escribir clara y precisamente lo que queremos preguntar, ¿no? Una de las grandes dificultades que enfrentan los sustentantes de este tipo de examen es que no puedan comprender la pregunta. Y si no pueden comprender la pregunta, difícilmente podrán encontrar la solución, es decir, la respuesta correcta. Además de la base, perdón, vienen las opciones. Esas son las posibles respuestas al problema planteado o a la pregunta planteada, al cuestionamiento planteado en la base, ¿no? En este caso son 4 opciones, solo una es la correcta, es decir, la respuesta o solución al problema que se plantea. Aquí hay algo importante, las opciones que son distractoras deben ser plausibles. ¿Qué significa esto? Que deben ser respuestas que en algún momento los individuos que no tienen el conocimiento suficiente para responder adecuadamente al reactivo puedan suponerlas como posibles para solucionar el problema. Aquí, cuando planteamos un reactivo de confusión múltiple, debemos pensar en que lo que pretendemos es que el buen estudiante detecte la pregunta correcta y el que no tiene los suficientes conocimientos no la va a encontrar, salvo que el azar le ayude, pero eso a la larga el azar no termina por aprobar a los sustentantes, la prueba es el conocimiento, ¿no? Pero sí, nuestras opciones son evidentemente falsas, si nuestras opciones son completamente distintas del campo conceptual al que estamos preguntando, si hasta cualquier persona sin tener mucho conocimiento identifica que esas no son posibles, en realidad van a encontrar la respuesta correcta, no porque sean buenos estudiantes, sino porque no encontraron una mejor opción, ¿no? Es decir, la opción correcta destaca porque las otras no son posibles. Entonces, eso es, creo, la parte más compleja de elaborar un reactivo. Cómo pensar en preguntas que sean atractivas para las personas que contestan el reactivo, pero que sean falsas. Una buena opción, al menos cuando estamos frente a nuestros alumnos, para plantear reactivos, es pensar en las respuestas que de manera cotidiana ellos hacen en clase, que no son suficientemente correctas. Entonces, si preguntamos, voy a dar un ejemplo, por lo que es aprendizaje, hay estudiantes que darán una definición de aprendizaje muy cercana a la verdad, pero hay estudiantes que harán unas definiciones de aprendizaje en donde mezclan aspectos de otros conceptos. Esa sería una buena opción como distractora, y de esa manera identificamos a los estudiantes que sí tienen el conocimiento adquirido de aquellos que no lo tienen o que están en proceso de adquirirlo. Y al final es lo que se pretende con todo proceso de evaluación y particularmente con los reactivos de evaluación objetiva. Bueno, hay una serie de situaciones que se deben considerar cuando uno diseña un reactivo. Pareciera una tarea fácil, pareciera una tarea sencilla, pareciera una tarea que pudiera elaborarse
sin mucho reflexión. Yo creo que muchos de nosotros hemos sido sujetos de esos exámenes y más de una vez como docentes hemos planteado reactivos de este tipo. Pero cuando se hace de manera organizada, sistemática y bien desde la propuesta de cómo diseñarlos, requiere de mucho más tiempo. De repente no hay un análisis de cómo funciona el reactivo, de cómo funcionaron las opciones. Entrar a esta tarea de hacer un diseño y darle seguimiento implica no solo pensar en diseñarlo bien, sino después analizar cómo están funcionando nuestros reactivos. Aquí primero tendríamos que pensar, asegurarnos que en nuestra base estamos hablando solo un solo aspecto, porque la respuesta también da respuesta a uno solo de esos. En los reactivos que ustedes van a plantear, no en los que yo les voy a usar en la presentación, pero ustedes sí deberían pensar siempre en describir situaciones, en hablar de casos, ¿no? En hablar de situaciones en las que los sustentantes de este examen apliquen lo que saben, más que identificar o reconocer o más que identificar la respuesta o reconocer la respuesta o discriminar la respuesta. En sentido, lo que tendría que hacer es buscar que apliquen el conocimiento. Entonces, si planteamos casos, si planteamos situaciones, en lugar de solo una serie de afirmaciones en donde tendrán que identificar cuál es la correcta, le permitirá analizar y poder encontrar la respuesta. Elemental es que la pregunta o la tarea que tiene que desarrollar el sustentante se entienda, ¿no? Y se entienda sin las opciones de respuesta, ¿no? O sea, nosotros no necesitamos leerlos para saber qué se persigue. Las opciones de respuesta solamente es para identificar cuál es la respuesta, pero no para comprender la base. Es recomendable, bueno, no sé cómo son nuestros estudiantes, la técnica recomienda que se debe hablar siempre de usted a la persona que hace, que responde el examen. Creo que es la manera más correcta. Entonces, aquí usted tendría que hacer identifique, relacione, ¿no? Lea usted el siguiente caso y conteste la pregunta, siempre dirigirse en ese término, ¿no? Cuando analizamos las bases de los reactivos, a veces los estudiantes identifican la respuesta porque hay una clave en la base, o sea, una palabra que nos da la clave de cuál es la respuesta. Hay que procurar que esto no suceda. Y procure redactar en tercera persona. Estas preguntas ya son un poco comunes, o más bien se procura no hacerlas, que son las preguntas que se llaman redactadas en forma negativa, cuando se hace una situación en donde lo que tiene que encontrar es aquella que no cumpla con esa condición, ¿no? Pero bueno, si la usamos, no se debe usar la negación, sino se usa la palabra excepto. Ya cuestiones de sintaxis. Las bases no llevan punto final, sobre todo si quedan abiertas para completar la pregunta. Y algo que de repente se nos olvida es que si tomamos una imagen, si tomamos una parte de un texto, debemos citar de dónde lo tomamos y debemos hacerlo de acuerdo con los criterios de APA. Bueno, ¿cómo elaborar las opciones de respuesta? En este caso vamos a usar 4 opciones que denominaremos A, B, C y D. Posteriormente hablaremos de cómo los van a subir a la plataforma, pero eso será en una sesión posterior, no se la pierdan. Va a venir Ulises, que él sí sabe cómo hacerlo. Pero se sigue el diseño de la base. Deben ustedes entender que son varios cursos y hay que compilar muchos reactivos, y para tener ordenado todo, pues más vale dar un poco de tiempo, lo cual no significa que ustedes deban esperar
a que esté la plataforma para el diseño de reactivos. El diseño de reactivos lo puede empezar hoy mismo en la noche si tienen insomnio, ¿no? Pero la captura formal en la plataforma será seguramente a partir del lunes, que ya esté concluido el diseño. Bueno, entonces solo tenemos 4 opciones. Entonces lo van a poder capturar en la plataforma. Si es que les va a dar las 4 opciones, ustedes tendrán que capturar 4 porque si no, no los va a dejar avanzar al siguiente reactivo. Eso, como ya lo vimos el año pasado, nos vamos a asegurar que si no capturan 4, no hay manera de que pasen al siguiente. Bueno, hay que verificar la correspondencia gramatical entre lo que preguntamos, o la base, y las opciones de respuesta. A veces preguntamos en plural y las opciones están en singular, o la inversa, o preguntamos en femenino y las opciones están en masculino. Eso es una inconsistencia que debemos cuidar, así como el tiempo verbal. Si usamos sinónimos, probablemente estemos dando claves a los estudiantes de qué contestar. Si te preguntamos por un concepto y entre las opciones de respuesta hay un sinónimo, pues no hay mucho que buscar. Es fácil saber cuál es la respuesta correcta. Algo que sucede con mucha frecuencia y descuidamos demasiado es que algunas opciones son muy, muy largas y otras son muy, muy cortas. Hay que cuidar, mantener el equilibrio. Si es necesario hacer una larga, entonces para mantener el equilibrio pensemos en 2 largas y 2 cortas, si es así. Porque si pensamos en que es una corta y todas las demás son largas y la respuesta correcta es la corta, ¿no? Estamos dando claves de cómo responder. O la inversa, tenemos puras cortas y la larga es la correcta. Entonces sí tenemos que procurar, si no todas más o menos la misma longitud, al menos 2 y 2. Algo que ya comentábamos hace rato, si estamos preguntando por aprendizaje significativo, las opciones de respuesta deben relacionarse con ese campo semántico del aprendizaje significativo, porque si ahí damos una respuesta que tiene que ver con condicionamiento operante, es obvio que es falsa. Ese tipo de aspectos hay que cuidarlos. Sobre todo, dicen los expertos en esta tarea, que la cuarta opción siempre cuesta mucho trabajo, ¿no? Pensar en 2 opciones distractoras que puedan ser atractivas para quienes no son suficientemente buenos estudiantes es fácil, pero pensar en la tercera opción suficientemente atractiva, hijo, eso nos cuesta mucho trabajo. Bueno, actualmente ya se sugiere evitar todas las anteriores, ninguna de las anteriores, el no sé, o mezclar A, B y C son correctas, A y D no, etcétera, ¿no? Procuremos la respuesta debe ser única y evitar este tipo de conceptos, no digo de este tipo de opciones, no es válido. Otra de las cosas que debemos cuidar cuando hablemos de las opciones de respuesta. Evitar el no, el nunca, el siempre, el completamente, porque eso dificulta al individuo localizar la respuesta. Es recomendable no usarlo. Ya hace rato lo comentábamos, bueno, en la base evitemos que haya palabras que se repiten en las opciones o que puedan dar clave. Ya el 9 ya lo habíamos comentado, o sea, no solo tiene que ver con la extensión, sino con la generalidad, ¿no? Si estamos preguntando por algo muy específico y hay una opción específica y todas las demás son generales, es evidente cuál es la respuesta correcta. Usar lo menos posible los adverbios que califican la respuesta, porque finalmente no se pretende calificar la respuesta, se pretende dar respuesta a la pregunta que nos están planteando, ¿no? Si tenemos opciones numéricas o alfanuméricas, debemos darle un orden ascendente o bien uno descendente. Lo más recomendable es que siempre sea ascendente. Es decir, si tenemos, ahora lo veremos con la relación de columnas, si tenemos numeradas las opciones, si es 1, 2, 3 y 4, lo mejor es siempre que tengamos que poner las opciones 1 y 2, 2 y 3, no pongamos en el inciso C 1 y 4, sino que el inciso B sería 1 y 4 porque el inciso C sería 2 y 3, ¿no? Es decir, ordenarlas no solamente en la línea, sino ordenarlas también en las opciones. Eso lo veremos cuando hablemos del reactivo de relación de columna.
Bien, creo que lo hemos comentado. Todo sobre esto. Bueno, si tienen alguna pregunta, Hay no una duden. pregunta que Ajá. hace el maestro Javier de la unidad 99 que dice que en los exámenes de la SEP tienen como opción de respuesta la mezcla de dos o más opciones. Pues eso es incorrecto, digamos. Es un planteamiento incorrecto de reactivos, ¿eh? No es lo más adecuado, porque mezclar dos en automático estamos dejando mm, de las cuatro opciones dos descartadas, ¿no? Es decir, ya no es un reactivo de cuatro opciones, es un reactivo de dos, de tres opciones. Si mezclamos dos y si mezclamos otras dos, en realidad estamos eligiendo solo dos. Esas, si las usan técnicamente, están elaboradas de manera incorrecta. De hecho, no deberían usarlas porque a la hora que hagamos la validación de reactivos, esos reactivos se descartarían. Sí, inmediatamente los descartaríamos, ¿no? Entonces, evitémosla, ¿no? Evitémosla, no mezclemos ahí, pensemos en una opción más. ¿No? Sí, hace rato comentaba que entrar a la tarea de diseño es un mundo apasionante para quienes les gusta este tipo de cosas, porque este comentario que hacen de, pues es muy fácil mezclar A y B, o poner ninguna de las anteriores, o todas las anteriores, o incluso en una prueba que se aplica a médicos, la palabra no sé. Bien, si tenemos claro para qué hacemos eso, es una buena opción, pero no es lo más adecuado. Técnicamente lleva a un razonamiento distinto y es un reactivo mal planteado. Nos pregunta que si van a poder contar con la presentación. Sí, no hay ningún problema, sí las podemos hacer llegar, ¿verdad? Sí. Si quieren también les enviamos el texto completo, porque este es un extracto para la presentación, pero podemos enviar también el texto completo, ¿no? Con algunos ejemplos y demás. Sí, sí, claro que se los enviaremos, ¿no? Bueno, ¿qué aspectos atender cuando hablamos de respuesta correcta? Ya lo hemos dicho y nunca está de más decirlo, debe ser única, ¿no? Y sobre todo resolver el problema que se pregunta, ¿no? Si no podemos suponer que la respuesta correcta conteste otra cosa, ¿no? Entonces ahí está la relación directa entre lo que estamos preguntando y lo que esperemos que conteste, ¿no? De los distractores, ya dijimos, que sean atractivos para los estudiantes. Una de las cosas que se analiza, por ejemplo, tenemos cuatro opciones. Una es la correcta, las tres restantes son incorrectas. En ocasiones, supongamos la opción C, la contesta el 1% de los sustentantes. ¿Qué indica? Pues que esa opción no es plausible de acuerdo con los sustentantes. Es obviamente falsa. Eso es lo que tendremos que evitar. Plantear opciones que hasta yo, sin saber del tema, lo puedo descartar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque solo de ver la respuesta o no corresponde al género, o no corresponde al número, o no corresponde al campo semántico. Cuando nosotros nos dieron un taller hace algunos años, el profesor nos decía, es que es como si contestaran, ¿quién descubrió América? Y entonces ponen Américo Vespucio, Fernando de Magallanes, Cristóbal Colón, inciso D, Hugo Sánchez, ¿no? O sea, bueno, Hugo Sánchez jugó en el América al final, pero no descubrió América, y además es un campo semántico distinto. La opción D es obviamente falsa, es lo que tendríamos que evitar, así nos decían a nosotros. Perdonen la simpleza, pero es un ejemplo que siempre me acuerdo. Es decir, ¿qué implica que esté dentro del campo semántico? Eso, que no sea algo que evidentemente lo hace falso. Eh, hay que evitar distractores que puedan ser medianamente correctos, que tengan parte de la verdad, si tienen que ser incorrectos. Eso puede generar confusión y puede llevar a una discusión de validez, ¿no? Alguien puede decir, es que esto también es correcto. Y alguien decir, no, no, pero lo verdaderamente correcto es el A, pero la B también tiene parte de corrección. Esa es una manera
inadecuada de plantear el electivo. Deben ser completamente incorrectos. Bueno, de repente se nos ocurre tomar una imagen de algún lugar que los sustentantes van a analizar, van a revisar, van a elaborar conclusiones, van a describir, en fin, la tarea que se solicite. Pero cuando lo vemos en pantalla, la imagen se ve bonita porque la podemos ampliar, porque la podemos ver con colores y demás, pero cuando la imprimimos a papel o cuando la pasamos a una versión distinta en donde donde se almacena la información del examen, ahí el asunto no es compatible, la versión no se ve tan claro, hay que ampliarlo demasiado para poderlo ver, ¿no? Entonces, si vamos a tomar imágenes que sean con alta definición, para que después cualquier traslado que se haga a alguna otra versión electrónica, o incluso pensar que pudiera ser llevado a papel, sea fácilmente identificable, ¿no? Si no son necesarias para contestar el reactivo, no las incluyan. Aquí el maestro Pedro Boyás, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, siempre dice, si la imagen no te ayuda a la tarea que vas a hacer y tampoco la vas a explicar, no la incluyas. Entonces, a lo mejor pensamos que la imagen podría ser algo que permita al individuo identificar la respuesta correcta, pero si la base es suficiente, no necesitamos la imagen. Si vamos a utilizar imágenes, pongámoslas después de las instrucciones. Y si se trata de interpretar la imagen, hay que poner todos los elementos que se requieren, no omitirlos. A veces por poner una imagen o por poner un cuadro o por poner una gráfica, que sí es más fácil quizá para lo que pretendemos evaluar, nos llevamos una dimensión muy grande del espacio y ya no cabe en la página, ¿no? Entonces, procuremos tomar una imagen que sin usar más de la mitad de una página nos permita leerla y verla con claridad, ¿no? Porque las otras son partes técnicas. Procurar que nuestras imágenes tengan más o menos la misma características de edición y sobre todo decir de dónde la tomamos. Una recomendación ahí que parece sí para la gente que trabaja en matemáticas, ¿no? Si vamos a trabajar con caracteres especiales, pues mejor jalémoslos como imagen. Es mucho más fácil después moverlo e insertarlos, ¿no? No siempre se tienen en las máquinas la habilidad para abrir el teclado simbólico, entonces la transcripción es compleja, como para poder decir, bueno, se perdió, pero tenemos esto, lo podemos copiar, ¿no? Entonces es mejor como imagen y eso nos permite el traslado fácil a otras versiones. Tenemos dos preguntas. Nos plantean que en la última evaluación, supongo que hablan del programa del año pasado, de la evaluación diagnóstica, para no, en esta idea de hacer reactivos más de aplicación que de conocimientos, se partía de casos, de relato de ciertas situaciones, pero que luego las respuestas parecían como muy lógicas. Entonces, ¿qué hacer en estos casos para que las opciones no sean tan verosímiles de primera instancia? Y se relaciona con una intervención que hacen de la unidad de Catepec, en el sentido de que en realidad lo que se pretende es que a partir del caso, precisamente el sustentante pueda aplicar conocimientos y dar respuesta, ¿no? Sí, bueno, los ejemplos que yo les voy a poner son de esos en donde es muy centrado en el conocimiento, muy centrado en identificar la palabra que responde y poco en la aplicación. Lo que nos están pidiendo ahora, porque son el tipo de reactivos que los sustentantes egresados de UPN van a tener, son más como de aplicación, y sí, construir un caso, construir una situación que permita analizar para tratar de responder al problema. Supongamos, es un niño que tiene barreras para el aprendizaje y la participación social de tal tipo, ¿no? Entonces, digamos, es un niño con una discapacidad visual que debe enfrentar un contenido particular.
Entonces, si describimos el caso y planteamos la situación y el contenido en específico, la pregunta será, ¿cuál es la manera más adecuada de facilitarle al chico el acceso al conocimiento? ¿No? ¿Cómo construir el material? ¿Cuál es el procedimiento idóneo para facilitar el acceso? Esas serían las opciones de pregunta. Entonces sería un libro escrito en braille, un video no porque no lo puede ver, perdón, puede ser un material concreto, ¿no? Puede ser un audio, ¿sí? Se transmite vía audio, o puede ser hacerlo experimentar la situación particular, ¿no? Y esas son las opciones y el profesor, el sustentante identificará cuál es la opción más adecuada para este contenido particular en este caso específico, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero. No es solamente decir, sí, hay que hacer una adecuación curricular. Sí, hay que hacer una adecuación significativa eliminando contenidos, ¿no? Es más en el sentido de reflexionar cómo resolver el problema de la mejor manera, aplicando lo que sé hacer. ¿Había otra pregunta? Sí, otra pregunta tiene que ver más con esto último que hablabas de las imágenes, que a qué escala de grises te refieres. Bueno, cuando nosotros abrimos el graficador de Excel o de Word y pedimos una gráfica de varas, nos las manda en colores, ¿no? Si esa la trasladamos a nuestro texto y luego la imprimimos en blanco y negro, no siempre se notan los matices y pareciera que todos tienen el mismo tono de gris. Lo mejor es que no lo pasemos en colores, sino que usemos las tramas que le llaman en el procesador de textos y en el Excel, y lo convierta en diferentes tonos de grises, o ya sea que uno deje en blanco, otro lo pone en negro, otro en gris, otro con diagonales, otro con puntos. De esa manera es más fácil identificarlo si lo trasladamos a papel, ¿no? Supongo que algunos de nosotros hemos tenido esas experiencias permanentemente, es decir, en la pantalla se ven muy bonitos los colores, de repente cuando lo proyectamos, el cañón no tiene la misma potencia que la máquina o la inversa y vemos otros colores, ¿no? Y se ve medio extraño. Bueno, ahora eso lo pensémoslo en papel y es todavía más complejo. Entonces, lo que me refiero cuando hablo de escalas de grises es que usemos las tramas que nos da en automático el procesador de textos, el graficador. No olvidemos el último punto de esto que está aquí, que hay que cuidar. Si no hicimos nosotros la imagen y la trajimos de algún lugar, siempre hay que hablar de la fuente, ¿no? ¿De dónde extrajimos esto? Sobre todo porque esto se convierte en algo público, y al ser público puede caer en manos del autor y entonces decirnos de dónde tomaste esto y no me estás dando créditos. Preguntan que cuando hablas de esto de consignar la referencia, ¿qué datos son los que tienen que incluir? El autor, el año y página, ¿no? Y después ya la gente que edita el examen tendrá que plantear la referencia completa, pero ahí en la fuente, en el reactivo mismo, tendrá que plantear autor, año y página de donde se trajo. Bueno, hay un último asunto del que no hemos hablado cuando se diseña un reactivo, y es justificar. ¿Y qué significa justificar? Bueno, es explicar por qué la respuesta correcta es la correcta, ¿no? Y por qué los que no son respuesta correcta, es decir, los distractores, no son correctos. No basta decir, la A es correcta porque responde a tal cuestionamiento. Hay que explicar teóricamente o argumentarlo por qué esa es la correcta y por qué las otras no son. Ahora vamos a dar un ejemplo más adelante, pero en algunos lugares se habitúa solo a justificar la respuesta correcta. Aquí nosotros le estamos pidiendo que justifiquen tanto la correcta como las incorrectas. Bueno, ahora sí ya vamos a hablar ya de los formatos de reactivos, ¿no? De cuáles son esos formatos que se usan para elaborar reactivos, que nosotros utilizaremos. Pido una disculpa por los ejemplos que les voy a mostrar, pero me es complejo utilizar reactivos que no son míos para presentarlos acá, ¿no? Entonces, bien, hablamos ya hace rato que tienen diferentes niveles de complejidad.
bueno, también hay formatos y modalidades distintas. Estos son los más comunes de los citados en la literatura, e iremos revisando uno por uno con ejemplos y con algunas consideraciones particulares a cuidar cuando los elaboramos. Bueno, cuestionamiento directo o simple, ¿no? Se plantea una pregunta así, directa, como está planteado aquí. Entonces, si es una pregunta directa, se pone los signos de interrogación. Es la manera más adecuada. Sintácticamente es correcto. Los signos de interrogación. Si ustedes observan, las opciones de respuesta empiezan con mayúscula, la primera palabra. No me pregunten cuál es la correcta, porque se van a dar cuenta que como les quité el asterisco, pues ya no la sé. Y no me pregunten la correcta, pero ahí está la respuesta correcta, en alguna de esas 4. ¿Sí? Entonces, eso es una manera de hacer un cuestionamiento directo o simple. Una pregunta. La siguiente, como una afirmación sobre un contenido o sobre un concepto o sobre un aspecto en particular. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? No está entre signos de interrogación porque no es una pregunta. No sé si ustedes lo vean, pero termina con 2 puntos. Bueno, no les pregunto si no se vean que yo estoy moviendo el ratón alrededor de esos 2 puntos, ¿no? Y finalmente la respuesta, que es alguna de estas 4, completa la frase y por lo tanto, como termina en 2 puntos, aquí vemos estas son minúsculas. Diferente de la opción anterior, los regreso, que empezaban con mayúsculas porque esto es un punto. Y al ser un punto, la siguiente oración empieza con mayúsculas. Aquí no. Las respuestas son parte del enunciado. ¿Sí? Una tercera variante es que la opción de respuesta completa el enunciado. Acá en la anterior, perdón, me equivoqué, no era completar el enunciado, es identificar cuál es el correcto. Y acá sí se completa completamente. Entonces, si ustedes leen la frase completa, la finalidad de una evaluación constructivista es, y ahí está la opción. ¿Sí? Completa la frase. Por eso se termina con 2 puntos y por eso empieza con minúsculas las opciones de respuesta. Aspectos que debemos cuidar. No necesitamos poner muchas cosas en la base. Necesitamos poner lo indispensable para que el estudiante entienda de qué se trata. De repente somos como muy dados a tratar de explicar y explicar más allá de lo necesario, ¿no? Seamos concisos, seamos precisos, y con eso es suficiente. Si le estamos dando la información necesaria, no necesitamos decir más. Cuidar, eso ya lo habíamos comentado hace rato, evitar repetir las palabras que están en la base, en las opciones de respuesta, y también comentábamos hace rato, evitar los sinónimos. Esto es ya de sintaxis, es decir, si termina en interrogación o punto final, las opciones inician con mayúscula. Si termina con 2 puntos o puntos suspensivos, entonces inician con minúscula. Eso ya es de cuestiones de sintaxis. Bien. Una opción más de elaboración de reactivos es el completamiento de enunciados. Dado que estos son muy específicos, uno de los grandes problemas que enfrentamos cuando los planteamos es que los volvimos muy literales, ¿no? Y la tarea no es más que identificar cuál es la respuesta correcta, y entonces aquí la capacidad que tengamos nosotros es de crear una base que no sea solamente que identifiquemos la palabra y ya, sino que realmente nos permite analizar entre las opciones de respuesta cuál es la acción real en esa tarea, ¿no? Por ejemplo, miren, en esta base está incompleta porque debe terminar con 2 puntos, porque la palabra entra aquí. Digo, debe terminar con un punto, perdón, ¿no? Aquí hay un error de
de formato, que debe ser el punto, pero, ¿no? Entonces, lo que debemos procurar aquí es que no sea copia literal o textual o muy cercano a ello nuestra base de reactivo, ¿no? Que implique análisis, que implique síntesis de una idea, pero no necesariamente una cita textual, porque entonces en realidad es una prueba más o un reactivo más de memoria que de conocimiento. Hay variantes en este, sí, lo voy a regresar, el reactivo o la palabra llenar es una, está dentro del enunciado. También puede haber dos palabras que el individuo debe identificar, y entonces cuál es en la primera línea y cuál es en la segunda, y ahí lo separamos con punto y coma, ¿no? Entonces la primera palabra, punto y coma, y la segunda palabra, y el individuo elegirá o seleccionará la opción con las dos palabras que completan adecuadamente el enunciado. Este es otro ejemplo de cómo plantearlo. Aquí está casi al inicio. Ahora vamos a ver las recomendaciones de esto, y aquí hay una serie de consideraciones. Lo mismo es una base como cualquier otro, entonces debe ser clara y precisa, ¿no? Y la respuesta debe ser única. Lo les decía hace rato, bueno, es muy común que en este tipo de reactivos haya citas textuales, ¿no? Es muy común. No pueden ser los conceptos secundarios los que se evalúen, sino deben ser los conceptos jerárquicamente superiores, los que estén evaluados en el reactivo. Nuestra base no debe ser excesivamente larga, ¿no? Aquí plantean, yo puse el ejemplo de 2, pueden plantearse hasta 3 o 4 preguntas para completar, ¿no? Y algo medular es que el espacio en blanco, es decir, la raya que va a completar el contenido, no puede ir ni al inicio ni al final. Debe estar necesariamente en la parte media de la base. Como es completamiento, ya en la parte gramatical, pues las opciones de respuesta siempre van con minúscula, ¿no? Salvo que sea nombre propio. Aquí plantea que debe ser por guión corto. Nosotros siempre usamos punto y coma, entonces pensémoslo así como guión corto para recuperar este formato, con un palabra, guión y otra palabra, o las 3 o las 4 palabras que vayan a completar el enunciado. Una opción que me parece ustedes pueden usar mucho, pensando en el tipo de reactivos que buscamos y la manera en que queremos que nuestros egresados se preparen para ese examen, me parece que es relación de columnas. Si imaginemos son 2 columnas, una puede ser de conceptos y otra de explicaciones o texto que explica esos conceptos, e instrucciones que indican cuál es la tarea a realizar. Vale. Hoy esto quedó muy pequeño, pero bueno. La base dice que debemos relacionar el tipo de variable, que son los que están numeradas, 1, 2, 3 y 4, con el ejemplo de esquema de investigación. Entonces la instrucción es muy clara: escoja la opción que relacione correctamente el tipo de variable con su respectivo ejemplo, hablando de esquema de investigación desde la perspectiva de Wittrock. Es decir, de acuerdo con el esquema de investigación planteado por Wittrock, lo que tenemos que relacionar son las variables con los ejemplos de esquema de investigación, ¿sí? Y entonces tenemos aquí las opciones. Hace rato les decía que hay que organizarlas de menor a mayor, que es lo más adecuado, y si no es posible, porque es muy obvia la respuesta, entonces hay que organizarlas de menor a mayor, si no es posible de mayor a menor, pero siempre en el mismo orden para todo el caso.
Entonces, en esta situación es 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Es decir, no podríamos tener la opción D como A o como B. ¿No? Todo se empieza 1, 1, 2, 2. De manera vertical es 1, 1, 2, 2. Y de manera horizontal siempre es ascendente. Ya las letras, bueno, porque es la mezcla que hacemos para que el individuo identifique. Las letras ya no entran en juego, pero sí la primera opción el primer par de cada una de las opciones deben estar ordenadas de manera vertical y las opciones de después, los otros pares deben estar ordenados de manera horizontal también. Bueno, ahora vemos, pero si ustedes observan, lo vamos a comentar en las cosas que debemos cuidar cuando apretamos este tipo de reactivos, estos tienen números, los de la columna izquierda tienen número, los de la columna derecha tienen letras. Como son columnas, la columna de la izquierda se denomina variable D y se completa con cualquiera de estos, y acá estos son los ejemplos. Es decir, debemos poner título a las columnas. Siempre debe haber una opción más en la columna de la derecha. ¿Y eso para qué? Para que elegir el último par también sea, o más bien, armar el último plan también sea una elección, ¿no? Si ponemos 4 y 4, el último par se arma por descarte, y eso es lo que queremos evitar. El último par también se arma de la reflexión sobre cómo agrupar los elementos de la columna de la izquierda con la derecha. Vale. Aquí lo importante es que establezcamos el criterio de relación, porque si no es claro el criterio de relación, todo lo demás es un sinsentido y es complejo tratar de entender cuál es la tarea que se nos pide. El criterio aquí es relacionar el tipo de variable con su ejemplo. Tipo de variable y estos en ejemplos. Bueno. Entonces, establezcamos la relación, claramente. Así lo comentábamos, hay que ponerle títulos a ambas columnas en negritas. Bueno, yo no lo puse en negritas, un problema de edición mío. En los elementos de ambos listados deben ser del mismo campo semántico. Nuevamente, es decir, que no sea descartable de manera automática, ¿no? Que sí sea algo plausible, algo posible, ¿no? Si bien es incorrecto, es plausible. Ya lo comentamos, lo vimos con el ejemplo. La columna de la izquierda da números y en la derecha letras con minúsculas. Y las opciones, nos regreso un poco, se representan series alfanuméricas, ¿no? Y se separan con coma, ¿no? Son pares. Número, letra, número, letra, número, letra. Hay que atender, lo comentamos hace rato, que la columna derecha debe tener un elemento más para evitar el descarte automático. Y esto sí es medular. De repente nos da por hacer reactivos en donde una columna tiene 6 elementos, en otro 7, o 5 y 6. Lo más recomendable es que una de las columnas tenga 3 y entonces la otra tendrá 4. Y la que tenga más deberá tener 5, entonces la otra tendrá 4. No es recomendable más elementos, más de 4 elementos en la columna que tiene menos, porque eso hace mucho más compleja la tarea. Y esto sí es importante. Cada uno de los distractores debe contener al menos un elemento de respuesta correcta. ¿Bien? Regresamos al ejemplo. Indistintamente de cuál es la correcta, ¿sí? Bueno, la correcta es esta, la A, ¿no? Pues aquí se lo digo para comentarlo más específico. Entonces, en la opción B, la 3 es C, ¿no? Es una opción correcta. En la opción B hay un par correcto, y los demás son incorrectos. En la opción C,
tenemos la 2A, que es parte de la opción correcta. Recuerden, la correcta es la A. Y en la opción D tenemos la 4B, que es un par correcto, ¿no? Eso es a lo que atiende este comentario. Cada distractor deberá contener al menos un elemento de respuesta correcta. Porque si no, entonces es muy simple saber cuál es la correcta, ¿no? Buscamos los pares imposibles y listo. Entonces, el tener un par correcto hace que el sustentante tenga que discriminar de manera adecuada. Un tipo de reactivo más, un formato de reactivo más, es que jerarquicen u ordenen hechos o conceptos. Bien, voy a poner el ejemplo y después lo comentamos, ¿sí? Este es el reactivo. Planteamos al sustentante que organice en orden correcto el orden correcto en que sucedieron estos acontecimientos. Quienes han leído textos de educación especial ya identificaron de qué se trata estas conferencias y foros. Quiero plantearte una pregunta antes de que pases a jerarquización. ¿Ya? Cuando tienes la relación de columnas, plantean el asunto de por qué el quinto elemento que pones en la columna de la derecha. Algunos de ellos los dicen, el maestro Alfonso Torres, por ejemplo, dice que el 5 se pone para evitar que la respuesta se dé por descarte. Es decir, que al tener 4 elementos de cada lado, hacen el descarte. Sí. Pero hay un maestro, que es el maestro de Zitácuaro, que dice que al no haber 5 en la columna de la izquierda, en automático se descarta, y esto se contradice lo que nos recomienda. No entiendo por qué dice que se contradice con lo que estás recomendando. Al no haber 5 en la columna de la izquierda, a ver, al no haber 5 en la columna de la izquierda, en automático se descarta, que es lo mismo. O sea, si tenemos 4 y 4, pues en automático se descarta. Pero él dice que se contradice con lo que estás planteando. Bueno, a lo mejor no fui del todo claro. Vamos a ver. Si ustedes empiezan a hacer pares, así en automático, 1A, 2B, 3C y 4D, indistintamente cuál sea la respuesta correcta, hagámoslo así directo. Si solo tuviéramos 4 opciones en la columna de ejemplo, no hay manera de que en el último par que yo forme, elija entre las 2 opciones que me quedan. Eliminemos el E, no pensemos ahora en el E, dejemos que solo queda el D. Entonces yo armo 1D, 2C, 3B, 4A. El último, el 4, no hay otra opción, es A. No me queda porque ya me gasté las otras letras. Sin embargo, si tenemos E y A, podemos hacer lo mismo, 1D, 2C, 3B, pero el 4 tendré que elegir entre A y E. Eso es lo que se obliga al tener un elemento más en la columna de la derecha. Que no sea un descarte automático, es decir, sí, es A, no hay otra, ¿no? Aquí tengo que elegir entre A o en E. Entre A y E. No sé si ya fui más específico, pero vamos a las opciones, ¿no? Hago el par 1D, 2A, 3C, 4B. No uso la E. No uso la E en este caso. Pero aquí sí la uso. En la opción B. Está mal balanceado. Solo la E solo se usa una vez. Entonces tendría que aparecer en algún momento. Esta tendría que ser E, ¿no? Para que aparezca al menos en 2 ocasiones la E en alguna de estas posibilidades, ¿no? Vean, eso es lo que tendremos que cuidar. Por ejemplo, este está desbalanceado. La E solo aparece una vez. Y eso puede ser una clave para decir, entonces la E no es. O bien la inversa. Entonces es la E porque es la única que tiene E. ¿Sí? Eso tendríamos que cuidarlo. Entonces, intento contestar de nuevo la pregunta.
para que el último par que yo conforme también tenga que elegir entre las dos opciones de ejemplo, en este caso, en las dos opciones de ejemplo que me quedan, ¿no? Y no que sea automático. Aquí a lo mejor quizá la confusión se esté generando por lo que signifique descarte, ¿no? ¿Qué es descarte? En sentido estricto, ¿qué es descarte? Por eliminación, por ¿Sí? eliminación. Por eliminación, sí. Bueno, yo lo tomo de los juegos de cartas y es claro que tú tienes tal porque no hay otra. La tienes y la te vas, ¿no? Cuando jugamos dominó, tienes el último 6, ahí te va, sácalo, ¿no? Porque ya sabemos que los otros no lo tienen. Entonces, sabemos que el de la derecha tiene el 6, o lo bloqueamos o se lo ponemos para que lo saque y lo tenemos claro, porque no hay otro 6 y porque los otros no han tirado 6, ¿no? Entonces, por descarte, sabemos que lo tienen. Igual aquí pasa, el último par, si no tenemos más de una opción, por descarte, tomamos esa. Ay, mira, te dicen otra cosa de este reactivo, que en las opciones tienes como variable, sí, pones 5, en las opciones hay 5E, 5D, Ah, 5A, cierto. ¿y dónde está la variable 5? 5. Oh, Esto es cierto. un ejemplo de lo que no se De lo debe que no se hacer. debe, bueno, es un ejemplo de lo que no se debe hacer, pero es un ejemplo de que están muy atentos. Muchas gracias. Es cierto, el 5 apareció ahí incorrecto. A eso se Ah, referían con el 5. con el 5, Por sí. eso no Sí, entendíamos la ya, pregunta. ya lo entendí. Tienen toda la razón, el reactivo está muy mal elaborado. Fue un error mío al Dice que te transcribirlo. perdonan y que avances. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero sí, es un error ahí grave, ¿eh? No sé qué me pasó. Ah, bien, pero qué bueno que están atentos, me da gusto. A lo mejor hice una mezcla, a lo mejor hice una mezcla con esto, no lo sé. Por ahí se me fue, pero en el documento que les mandemos y la presentación que les mandemos lo vamos a corregir. Sí, pero muchas gracias. Bueno, jerarquización. Dice que vamos a reprobar todos. No, porque aquí los va a calificar gente que es igual de atenta que ustedes. Entonces, les van a mandar el mensaje, decir, oye, ¿de dónde sacamos ese 5? ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, ya llevo cuántas, creo que 3. Lo voy a revisar detenidamente. Es lo malo de andar en tantas pistas. Sí, pero bueno, está bien. Así aprendemos todos. Bueno, va, la jerarquización. Se pide que ordenemos correctamente la manera en que sucedieron estos 5 hechos. ¿Bien? Va de nuevo. Estas opciones están ordenadas. Aquí ya no se cumple eso de que hay que ordenarlos del menor al mayor, porque finalmente, si lo ordenamos de mayor a menor, puede ser una clave para dar la respuesta correcta, ¿no? Entonces, el orden se da en este. La opción A empieza con 1, la opción B empieza con 2, la opción C empieza con 3, la opción D empieza con 4. Si hubiera una repetición 1, 1, 2, 2, tendría que ser la opción B1, la opción C2 y la opción D3. Y el resto, obviamente, no hay un orden secuenciado, porque la tarea es que el sustentante los organice, y si se los ponemos en ese mismo orden, 1, 2, 3, 4, 5, que puede ser una posibilidad, pues es mucho más fácil encontrar la respuesta, aunque no necesariamente, porque solo una estará ordenada, las demás no. Pero vean, la instrucción es muy clara, el orden correcto en que sucedieron los siguientes acontecimientos relacionados con atención a la diversidad. Son conferencias, son acuerdos, ¿sí? Y aquí no hay más. O sea, procuremos que es necesario que todos los elementos aparezcan. En todos los casos hay 5. No hay en uno solo que se repita, en una de las opciones que se repita un número, ¿sí? Este también lo pueden, creo que es una buena opción para ustedes si pensamos, por ejemplo, las fases en las que se hace evaluación, las fases en las que se hace intervención, ¿no? Que podríamos hacer una secuencia de acciones específicas en donde el profesor
reflexiones sobre qué es lo que va primero, qué va después, ¿no? Más que acontecimientos históricos, fases de un proceso. Bueno, aquí es otra vez la misma situación, pero aquí ya no es eh, acontecimientos históricos, sino un proceso. Un proceso. Y entonces hay que ordenarlo en función de estas acciones. ¿Cuál es el orden adecuado? Bueno, algo que tendremos que cuidar. Así como el de relación columnas, ser claros en el criterio para organizar los conceptos o las opciones, ¿no? Se puede utilizar hasta 10 elementos que hay que ordenar. Me parece un exceso, pero bueno, técnicamente se puede incluir hasta 10. Obviamente, ya hemos reiterado varias ocasiones que sean del mismo campo semántico, ¿no? Porque es mucho más fácil organizar la tarea. Siempre tener numeración, porque si no, no hay manera de ordenar. Y como es un enunciado que termina con punto, hay que enunciar con mayúsculas. Siempre esto debemos tener claro, porque si estamos pidiendo ordenar los elementos que vemos abajo, deben aparecer todas las opciones, ¿no? Separar por coma las opciones, ¿no? Que sean siempre números. Esta es muy particular, la siguiente, en las opciones de respuesta a los mismos correspondientes a los enunciados se pueden repetir en el mismo lugar hasta en 2 ocasiones. Vamos a mostrar aquí este ejemplo, ¿no? El 4 aparece en la opción C en el mismo lugar. En este caso, el 1 aparece en el mismo lugar, ¿no? Incluso 1 y 4 aparecen juntos, el 5 aparece en el mismo lugar. Eso sí se puede hacer, pero hasta en 2 ocasiones. ¿Bien? Porque si no genera demasiada confusión en el sustentante. Y el orden debe ser plausible, es decir, lo más recomendable no es empezar con el último en el orden correcto. O sea, está el orden, nosotros sabemos cuál es el orden correcto. No es recomendable que una de las opciones empiece con el último elemento del orden, porque es evidente que es falso, ¿no? Es decir, no hay que dar tantas pistas de cuáles son las respuestas, que vayamos eliminando opciones. El último de los formatos que vamos a revisar son los reactivos expresados de forma negativa, que ya habíamos dicho antes, y que en realidad se procura ya usar los menos posibles, pero en algún momento podríamos pensar igual en ese proceso, o en ese, digamos, estamos hablando de evaluación, ¿no? Los siguientes son aspectos que deben cuidarse en la evaluación, excepto tal, que es como se plantea esta pregunta, ¿no? En las tareas de conservación, y estamos hablando de conservación como noción piagetiana, los conceptos son criterios de reversibilidad que utiliza el niño para señalar que es la misma cantidad de materia, excepto, y solo una de estas no es uno de esos criterios de reversibilidad, solo una de estas, ¿sí? Pero ven, lo que tendremos que poner es la palabra excepto con negritas, con rojos, y si tenemos equipo electrónico que centelle, porque eso es exactamente lo que estamos preguntando, la excepción. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Entonces, volver a plantear excepto como la parte final con negritas. Bueno, ahora voy a mostrar ejemplos de los reactivos que se elaboraron el año anterior
Y dije, de acuerdo con los jueces que me pasaron estos casos, este es una buena manera de plantear un reactivo. ¿No? Bien, para elaborar la planeación, estamos hablando de planeación, y suponemos que los profesores de una escuela, ¿sí? ¿No? Estamos planteando una situación de contexto, son profesores en una escuela, ¿no? Y lo que están haciendo es una estrategia de liderazgo, y lo que tenemos que es identificarlo. Pero lo que quiero resaltar es que aquí identifica que la opción correcta es la A. Y vienen aquí las argumentaciones o justificaciones de cada una de las opciones, ¿no? ¿Por qué estas no son? ¿Y por qué esta es la correcta? ¿Sí? Ese es un reactivo completo. Quieren regresar al asunto de la excepción. En la excepción, van. Dice que hace ratito tú Ajá. dijiste que no se use todas las anteriores, la palabra excepto, ¿sí o no? Entendieron que no deben usar la palabra excepto cuando el planteamiento es al revés. Es decir, cuando vamos a hacer un reactivo de forma negativa, no hay que utilizar la palabra no, sino excepto. Ah, sí. Eso es, bueno, eso es lo que yo quise decir. No sé si lo dije mal, porque a veces ay, ni yo mismo me entiendo. Pero en realidad, para evitar decir la palabra no, es decir, aquí podemos decir, en las tareas de conservación los siguientes conceptos son criterios de reversibilidad, o en las tareas de conservación, uno de los siguientes conceptos no es criterio de reversibilidad. Entonces, para no decir no es criterio de reversibilidad, entonces planteamos los siguientes conceptos son criterios de reversibilidad, excepto, ¿no? Y evitamos el no, porque el no nos lleva a situaciones de confusión, de complejidad mayor, cuando tratamos de encontrar la respuesta correcta, ¿no? Entonces es mejor y vean dónde aparece la palabra excepto, al final. O sea, para decirles, esto es así, menos uno de ellos. Pero no es correcto decir menos uno de ellos. Tampoco decir, pero uno de ellos no. ¿Sí? El término que se usa o que se recomienda usar es excepto. Lo que yo comenté también hace rato es que procuremos hacer lo menos posible de este tipo de formato, lo menos posible, porque implica eso, la reflexión sobre lo que no es. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O? Sí, ya. Bien. Dicen que muchas gracias. No, entonces, bueno, aquí estamos viendo este caso de un reactivo planteado de manera correcta, con sus 4 opciones, una base que plantea un contexto, y su justificación o su argumentación de por qué la correcta y por qué las otras no son correctas. Y esta es una forma incorrecta. Hay varias cosas. Uno, solo tiene 3 opciones, ¿no? 2, esta es demasiado corta comparada con las otras, lo cual a lo mejor no es lo más complicado, pero solo tiene 3 opciones. Y solo justifica. Y si ustedes leen la justificación con calma, no realmente dice por qué la respuesta correcta es la correcta. ¿No? Es más una reflexión del autor que una justificación sobre la respuesta correcta. ¿Sí? Esto ya se acabó. Ahora puedo mostrar el que está en Word. En una cuestión técnica. ¿Te planteo algunas preguntas Sí. generales? Bueno, básicamente es una que son varias participaciones que están como vinculadas. Les queda la duda de algunos de ellos han tenido acercamientos a cómo presentan los exámenes de ingreso al servicio, o sea, los conocen. Entonces dicen que algunos de los formatos que hemos presentado no son exactamente los que utilizan en este tipo de examen. Y me dan un ejemplo, ¿no? Que aquí ellos lo pusieron en el chat, yo aquí te lo muestro para que lo veas. Es un reactivo en donde ellos dicen
dice, del listado siguiente, seleccione los enunciados que hacen referencia a los principios pedagógicos. Y vienen enlistados 7 principios pedagógicos. Y luego las opciones las construyen con 4 de esos. Entonces dicen que esto digamos, como que no se apega tanto al tipo de formato que hemos presentado. Entonces, lo que nos preguntan es si se apegan a este tipo de formato o se apegan a los lineamientos que estamos dando. A ver, yo creo que lo más recomendable es que hagamos reactivo lo más cercano a lo que nuestros chicos van a enfrentar. Entonces, lo que podríamos hacer es extraer los ejemplos que anden por ahí publicados del tipo de reactivos que presentan y explicarlos técnicamente, porque es una selección de reactivos que, bien planteado, tendría que incluir todas las opciones que se están seleccionando, pero aquí lo que están haciendo es una discriminación en donde no incluyen todas las opciones a las que tienen que elegir, solamente las que corresponden o que solucionan el problema. Es otra posibilidad, y ese se llama selección de elementos. ¿No? Sí, yo lo que sí quisiera decirles, yo he participado en algunos de los grupos que validan o que elaboran reactivos, y conozco gente que muchos de nuestros compañeros también de UPN han participado como diseñadores de reactivos. Este ejemplo que en particular nos envían es un ejemplo que no creo que haya pasado a los exámenes, porque lo que ellos sí plantean es que las opciones deben de ser con mayúsculas. Es cuando construyes la opción, y los elementos de los principios pedagógicos no tendrían que ir con letras mayúsculas, sino a la inversa. Seguramente esto lo hizo alguna persona que participó, pero que a la hora que pasa la validación lo revisan y no queda así. Lo que también creo que nos ayudaría es entrar a las guías de los exámenes, ¿no? Ahí en las guías de los exámenes vienen ejemplos de los reactivos a los cuales se van a enfrentar los estudiantes, bueno, los sustentantes, los que aspiran a una plaza. Entonces, eso también puede ser una buena orientación, el que revisen la guía del nivel que van a ustedes a elaborar reactivos, para que tengan también un acercamiento más directo al tipo de reactivos que vienen, ¿no? Sí. En donde, además, lo que debemos también parecía que había como una confusión en el sentido de que estos reactivos se iban a incorporar al examen. No, este es un programa que nosotros es igual que el programa del año pasado, es un programa que vamos a abrir para nuestros estudiantes de 8º semestre, y que también pueden tomar los egresados de nuestras licenciaturas, que van a participar en el concurso que va a haber en julio del 2016. Pero no es que estos reactivos van a pasar a formar parte del examen, sino es una manera de apoyarlos. Y esta parte de los reactivos solo es una parte del programa, porque lo primero que se presentan son lecturas de las temáticas que se abordan en el examen, y luego viene un módulo de reactivos para que ellos pongan en juego los conocimientos que implicaron estas lecturas. Por eso tenemos que enviar una tabla de especificaciones. Sí, de ahí la importancia. De ahí la importancia de que cuenten con esta tabla de especificaciones, porque no la van a hacer sobre los contenidos que suponemos que va a traer el examen, o sobre todo el plan y programas de educación primaria o preescolar, sino que hay una tabla de especificaciones, y de lo que se trata es de que nuestros estudiantes revisen la bibliografía que está contenida en las guías, que va a ser el referente para presentar el examen, y que hagan un ejercicio de razonado de cómo contestar los reactivos, porque las justificaciones que elaboren son justificaciones que el estudiante va a ver. Inmediatamente cuando conteste el reactivo le va a aparecer si su respuesta fue correcta o incorrecta, para precisamente
poderlo retroalimentar Sí. en la respuesta que está dando. Y si esto además ustedes lo apoyan con círculos de estudio en las unidades, pues se podrá enriquecer mucho más este proceso para nuestros estudiantes. Sí, en realidad, estos son los formatos más comunes que existen para elaborar directivos, no son los únicos, me parecen como los más significativos, los que nos permiten tener idea clara de por dónde caminar, pero yo decía, los ejemplos que voy a mostrar son distintos a lo que nosotros perseguimos. El último reactivo que mostramos es como el ideal, construir una situación específica en donde sea no solamente definir un concepto, recordar un concepto, sino construir situaciones que le permita aplicar lo que sabe, ¿no? La tabla de especificaciones es una selección significativa hecha por gente experta en el tema de los contenidos que se van a usar. Ustedes saben que cuando se hace una evaluación, nunca, 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 por pequeño que sea, evaluamos todo. Evaluamos una muestra de lo que suponemos aprendieron las personas que vamos a evaluar. Una muestra de esa conducta, nunca la totalidad. Entonces, de los contenidos que van a revisar nuestros egresados y todos los concursantes para aplicar el examen en julio, los expertos hicieron esa selección de lo que nos parece significativo, eligieron los temas, los subtemas, los construyeron en objetivos y luego de ese objetivo se derivó la especificación. Ustedes deberán atender la especificación particular para diseñar el reactivo. Y en la especificación se planteará si el alumno identificará de una columna, si el alumno aplicará tal contenido en tales situaciones. Ahí viene lo más puntual posible la guía de cómo plantear ustedes el reactivo, ¿no? Sin embargo, creo que sí tocamos elementos que hay que cuidar en la parte técnica de la elaboración de reactivos, como la manera en que organizar las opciones, como la manera de pensar las opciones, ¿no? Todo ese tipo de situaciones, indistintamente del reactivo que hagamos, se deben cuidar, ¿no? Bueno, un ejemplo más de un reactivo. ¿Quieren que le des tiene... un poco de zoom al documento? A ver. Porque lo ven muy pequeño. Este no lo transcribí a PowerPoint porque es demasiado texto. Entonces, lo que yo pretendo es que se vea todo a la vez. Vamos a ver si ya está. Ahí está. No sé si lo ven mejor. Espero que sí. Ese es el reactivo en donde está el indicador ahora. Es la base y las otras son las opciones de respuesta. Hay muchas cosas para comentar, de las más generales. La base es demasiado pequeña y las opciones son muy, muy largas. Si se imaginen el tiempo que debe utilizar el sustentante para leer cada una de las opciones, no de la base, ¿no? Es una. La otra es una pregunta que no está entre signos de interrogación. La opción D es mucho más larga que las otras opciones. Pero bueno, después, vean, recuerden la pregunta, ¿cuál de los siguientes aspectos responden, ¿no?, que hay otra inconsistencia gramatical? Bueno, así nos los mandaron, ¿eh? No ponemos nombres para no complicarnos la existencia ni nosotros, pero así ver, ¿cuál de los siguientes aspectos responden? Aquí tendría que decir cuáles, ¿no? Porque en realidad lo que están preguntando es por cuáles. Estas son las opciones, ¿no? ¿Cuáles de los siguientes aspectos responden? Y entonces la combinación aquí. Y la respuesta correcta es ABC, ¿no? Pero si ustedes ven, las opciones 2 y 3 son iguales. 2 y 3, aquí están. Que tendría que ser A, B, C y D, ¿no? Estas son exactamente iguales. Y algo que consideraron las personas que hicieron la validación es que no había justificación o retroalimentación de por qué es correcto A, B y C y por qué las demás son incorrectas, ¿no? Pero vean lo complejo que es este reactivo. Es una pregunta y para esta pregunta tan breve tendremos que leer las 4, porque estamos obligados a leer las 4, porque tendremos que de esas 4 elegir 3. Sería mucho más fácil
preguntarlo de otra manera, dice cuál de los aspectos siguientes responden al rubro de diversidad, o cuál, sería uno de excepto, usted podría utilizarlo como uno de excepto. Los siguientes aspectos responden al rubro de diversidad excepto, y pum, entonces la opción correcta sería la D. ¿No? ¿Ven? Esta es una posibilidad para un excepto. Pero lo más recomendable es que las opciones de respuesta no sean tan largas, ¿no? Si hay que tener mucho cuidado para plantear bases no demasiado largas, las opciones de respuesta deben ser lo más breve posible. Entonces, estos son ejemplos de lo que vimos de los reactivos elaborados por nosotros, quienes participamos en el diseño de reactivos el año pasado para esta misma tarea, ¿no? Bueno, de mi parte es todo, queda abierta la posibilidad de platicar más en lo particular. Me comprometo a enviarles la presentación y el texto que hice. ¿Apagué? ¿Correcto? No, ¿está bien? La presentación que usé, corregida, y el texto amplio, con mayor cantidad de ejemplos. Y pues si quieren que les doy mi correo, si quieren escribirme algo, mi correo es cgpérez, todo con minúsculas y junto, cgpérez, @upn.mx. No, ya Xochitl dijo hace rato que soy Cuauhtémoc Pérez López. Y si llaman al conmutador de la universidad, que es 5630-9700, pueden pedir la extensión 1230, y si no estoy en clase o en reuniones o en alguna de las juntas que de repente de noche Xochitl o Ernesto nos convocan, estoy en mi cubículo y es la extensión 1230. Pero en el correo me pueden mandar un mensaje y ya podemos interactuar. Una vez que tengan la tabla de especificaciones, creo que les será más fácil empezar a pensar la tarea y también los contenidos, ¿no? Porque es muy complejo pensar sin los insumos básicos en plantear un reactivo. Pero pueden pensar en plantear reactivos para evaluar los cursos que están atendiendo en este momento, un poco como ejercicio. Y sobre eso podemos. Mi correo es cg Pérez, todo va junto con minúsculas, @upn.mx. ¿Hay manera de poderlo enviar? Ya lo puse. ¿Sí? Ya también lo tienen escrito. Yo quiero decirles algunas cuestiones ya más operativas. Bueno, la primera de ellas es este asunto que están ya preguntando, que cuánto tiempo tienen para elaborar los reactivos, a dónde los mandan, cómo los suben, etcétera. Yo lo que les pediría primero es que todos los que están interesados en elaborar los reactivos nos los puedan enviar nos envíen los formatos que yo les mandé a los directores. Solamente tengo formatos de 21 unidades. Las voy a decir para que vean quiénes no me han enviado formato. Ya me envió Torreón, Azcapotzalco, la DF Norte, DF Sur, Guanajuato, Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Toluca, Atizapán, Ecatepec, Zamora, Cuernavaca, Monterrey, Guadalupe, Nuevo León, Tuxtepec, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo. Por la participación que ustedes han tenido ahora, supongo que muchos están interesados en colaborar con nosotros en esta tarea, pero no han enviado su formato. Es muy importante que nos envíen el formato porque no vamos a enviar las tablas de especificaciones indiscriminadamente. Ustedes en ese formato me tienen que consignar a qué nivel educativo o en qué especialidad de secundaria van a elaborar los reactivos, y yo solo a ellos les voy a enviar esa tabla de especificaciones.
no pueden iniciar la elaboración de reactivos sin la tabla de especificaciones. Entonces, lo otro es que nos manden los datos completos en los formatos, porque no nos ponen todos los datos completos, y sí es importante que los tengamos. Entonces, nos vamos a dar estos 2 días que faltan de la semana para yo poder recibir estos formatos. Yo el viernes, con los datos que tenga, envío las tablas de especificaciones a cada uno de los correos de los profesores. Si para el viernes a las 7 de la noche no lo tengo, pues no voy a poder enviar las tablas de especificaciones. Esa es una primera cuestión. La otra cuestión es que el lunes yo les confirmo por correo electrónico a los directores y a los mismos correos de los elaboradores de reactivos. El lunes, ¿a qué horas tendremos una videoconferencia en donde en esa videoconferencia les vamos a mostrar cómo subir los reactivos elaborados a la plataforma de Moodle? Porque todo va a estar en Moodle. Entonces, no tiene caso que los reactivos nos los envíen en Word para luego subirlos, porque no tenemos quien nos apoye en ese sentido aquí en la universidad. Entonces, estamos pensando que cada uno de ustedes elabore 20 reactivos y que los elaboren durante una semana. Esto significa que si el viernes yo estoy enviando tablas de especificaciones y el lunes damos la videoconferencia de cómo subir reactivos, tendrán esa semana que es del 15 al 19 para elaborar reactivos. Esa es la semana que tendrían. Es una semana. ¿Por qué tan poco tiempo? Porque tenemos después que revisar los reactivos, validarlos, ver cuáles ya quedan en el programa para poder iniciar el programa en la primera semana de marzo. Si nos vamos hasta después del periodo vacacional, ya van a quedar muy pocos meses para que los estudiantes puedan revisar las lecturas, puedan ustedes organizar en la unidad los círculos de estudio y puedan trabajar con los reactivos en las unidades. Entonces, ese es más o menos el plan de trabajo. Esto significa que nosotros estaríamos esperando que por ahí del 18, 19 de... No es cierto. Si estoy bien, 15, 16, 17, 18. El 19 de febrero estén concluidos los 20 reactivos que cada uno de ustedes elaborará. No sé si con esto... Preguntan, ¿puede el equipo de académicos de una unidad hacer reactivos en un solo subsistema, por ejemplo, primaria, preescolar o secundaria? Pues sí pueden, el asunto es cómo envío yo las tablas de especificaciones, a quién se las envío. Y lo otro importante es que luego necesitamos tener un contacto, un responsable que suba el reactivo para que cualquier cosa a través del correo nos podamos contactar con esa persona. Porque si hay un colectivo y no nos dan un interlocutor, nos resulta muy difícil poder interactuar con él. Entonces, sí pueden tener la persona que nos envían ustedes en el formato un grupo detrás que elaboran los reactivos. Y si los comparten y los discuten colectivamente, pues seguramente serán reactivos mucho más afinados y precisos que un reactivo que uno hace en solitario. Siempre el discutirlo con otro y ver si las opciones son plausibles y si es clara la base, etcétera, es importante. Entonces, si ustedes lo hacen colectivamente, pues qué mejor. Lo único que yo necesito es tener una persona que sea con la que podamos interactuar para aclarar dudas con él sobre los reactivos. Puede ocurrir que, por ejemplo, un reactivo está muy bien elaborado, pero las justificaciones son insuficientes. Entonces nosotros tendríamos que ponernos en contacto con esa persona para que nos amplíe las justificaciones. Entonces sí necesitamos un responsable del nivel. Pues no sé, creo que me dice la unidad 164 que sí mandó
que sí mandó el formato y que no están contemplados, lo reviso. Es la unidad de Zitácuaro, reviso si efectivamente tengo el formato y se los confirmo por correo, ¿no? Pero en general estos son los formatos que me enviaron. Pues creo que me preguntan que si son 20 reactivos referidos a la asignatura en la que están inscritos o sobre situaciones didácticas. Eso lo van a tener claro cuando reciban la especificación. En las especificaciones ahí dice si se van a referir a una situación didáctica, si es a partir de enunciados del plan de estudios, eso lo define la especificación. Y ustedes elaboran el reactivo a partir de eso que la especificación está planteando. Y ustedes podrán tener, hay niveles educativos que tienen 30 especificaciones y hay otros que pueden tener 5. Entonces, eligen de las 30, 20 sobre las cuales van a trabajar, o de las 5 hacen 2 de cada una y ya tienen sus 20 reactivos. 4 de cada una para tener los 20. Ya no sé ni multiplicar. Hay una pregunta más. ¿Se tiene contemplado el nivel medio superior? No. Eso también lo explicábamos en el taller que tuvimos para lo del programa de fortalecimiento de la calidad educativa. Esto está referido solamente a educación básica. ¿Por qué no hemos incursionado en media superior? Porque hasta ahorita no hemos podido ni siquiera cubrir básica, que se supone que es como nuestra área de mayor fortaleza. Profesores que den clase en el bachillerato, tenemos, o que tengan experiencia y que manejen en profundidad las asignaturas del bachillerato, tenemos pocos. Quedé yo de enviar un formato para ver si podíamos lograr conjuntar un equipo, aunque no fuera tan numeroso como el de educación básica, para que pudieran elaborar reactivos. No lo he enviado, también se los envío a más tardar el viernes, para ver si tenemos un equipo amplio, suficiente, para poder decir que abrimos un programa similar para media superior. Con media superior yo tengo mis reservas porque en secundaria la experiencia que tenemos es que hay especialidades de la secundaria que no alcanzamos a cubrir, porque no tenemos tantos expertos en las unidades, o si los tenemos, no están dispuestos a elaborar reactivos, porque son las dos cosas, tienen que aparecer las dos cosas juntas, que exista el especialista y que quiera meterse en esta tarea, que no es una tarea fácil. Es una tarea realmente compleja y que requiere un esfuerzo intelectual fuerte, ¿no? Quien ha elaborado reactivos sabe que en cuanto uno empieza a elaborar el reactivo y le empieza a dar vueltas al reactivo, no son reactivos que se elaboran en una hora y pasa el siguiente. Le va uno dando vueltas y vueltas a la idea y de repente lo deja y se va con otro reactivo. Entonces, sí es complejo y sé que esa semana va a implicar para ustedes un esfuerzo intelectual, sobre todo, fuerte. Entonces, pues, esa es un poco la meta que estamos planteando. Si logramos abordar media superior, pues, lo haremos en función de lo que ustedes también me contesten, ¿no? Necesitamos, me dicen que cuáles son las especialidades que se necesitan. Necesitamos en secundaria prácticamente de todos. Tenemos un poquito más de español y matemáticas, pero hay áreas en las cuales no tenemos prácticamente reactivos, como son las ciencias sociales, las ciencias naturales. Realmente no hay reactivos ahí. Y los reactivos que se elaboraron tienen que ver más con planes y programas, más que con el contenido de la asignatura, y ahí estamos muy flojos. Entonces necesitamos de todas, prácticamente de todas. Creo que ya no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, pues yo le quiero agradecer a Cuauhtémoc, que como siempre, cada que lo invitamos a participar en estas actividades con las unidades, él está más que dispuesto
acompañarnos y a trabajar con nosotros. Nunca les doy las gracias a los compañeros de informática que siempre nos apoyan en el asunto técnico, que en todas las videoconferencias están con nosotros. Y pues muchas gracias a ustedes que están viéndonos del otro lado. Tuvimos una buena participación. Yo espero que me hagan llegar los formatos para hacer llegar las tablas de especificaciones. Y les mando el correo para precisar la hora en la tarde en la que nos veríamos para hacer la videoconferencia de cómo subir ya los reactivos a la plataforma. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes.